Me echó a la calle y usé la tarjeta de mi padre. El banco respondió con furia brutal. Era una frase demasiado literal para lo que sentía en ese momento, pero no había otra manera de empezar. Daniel volvió a la ciudad con las manos llenas de medicinas y la cabeza aún en Oaxaca, con el olor de la tierra en las botas y la voz ronca de su madre diciéndole que descansara. Había pasado semanas cuidando a don Alberto. Había sentado con él tardes enteras en las que su padre le hablaba de negocios como quien habla de barcos. Un buen ancla no se ve, pero sostiene cuando la tormenta venga. No imaginó que la tormenta sería su propia casa. El penthouse en la Torre Imperial seguía oliendo a perfume caro y café servido sin prisas. Las persianas estaban echadas, la lámpara de cristal parecía no haber cambiado de sitio. Pero la casa que conocía era otra. La puerta principal le cerró en la cara. Cuando llamó, la voz detrás de la puerta no fue la de Mariana. Fue un silencio largo y después un golpe de timbre, como un juicio. Abrió la puerta un hombre con un gesto ensayado. Leo, con la sonrisa húmeda de quien filma tragedias ajenas y las vende en historias de 45 segundos. Mariana apareció en el vestíbulo como quien entra a un escenario que ya ha sido conquistado. Abrigo impecable, tacones que medían distancia y una indiferencia profesional en la mirada que antes le había parecido de amor. Lo que vino fue un acto ritual de desposesión. Ella vació el armario como quien limpia restos de una historia que debe borrarse de inmediato. Sacó fotos, discos, las cartas de cuando eran novios y una caja pequeña con objetos que parecían reliquias de otra vida. En el mismo movimiento dejó encima de la mesa una pila de papeles, un borrador de divorcio con su firma simulada y, lo peor, los talones bancarios abiertos, cuentas que aparecían como salidas, transferencias que se comían los ahorros comunes. La escena fue tan pública como humillante. Vecinos que subían y bajaban las escaleras miraban con curiosidad. Un vecino de planta llamó a la puerta y después a la policía, como si se tratara de un accidente. Leo, como buen ladrón de momentos raudos, encendió su teléfono y empezó a grabar. No supo si era por rabia o por pudor, pero cuando Daniel recogió sus cosas, un par de camisetas, un viejo reloj que le había regalado su padre y una cartera fina con apenas 10 euros, sintió que salía de su propia vida en cámara lenta. No hubo discusión. Mariana no gritó, no insultó. El acto tenía la precisión de un corte clínico. «No tienes nada que hacer aquí», dijo, y la frase explotó en el corazón de Daniel como un cristal que se rompe. Lo empujaron hacia la puerta. Abajo en el portal, la noche lo recibió con el frío de un desconocido. Llevaba la tarjeta de su padre en un bolsillo interior de la chaqueta, una pieza delgada y gastada cuyo color se había desvanecido con los años. La tarjeta era más bien un recuerdo que una herramienta. La llevaba desde el funeral, envuelta en una reducción de las costumbres de un hombre que había sido prudente en su manera de amar y en su manera de proteger. Se quedó en la acera con una bolsa y 10 euros. La ciudad seguía girando indiferente. Se sentó en un banco del parque cercano, miró las luces de la Torre Imperial y sintió una humillación que ardía con la electricidad de la vergüenza. No es lo mismo perder dinero que perder la sensación de ser alguien que merece un lugar. La vida, pensó, tiene una forma brutal de recordarte que no eres el protagonista de la escena que te pertenece. Caminó hasta la estación de autobuses sin rumbo. Las estaciones son buenos lugares para sentir que todo es posible y a la vez para entender que lo que tienes hoy puede desaparecer mañana. Se sentó en un banco y hasta dormitaron sus recuerdos. Alguien le dijo no vuelvas, y él creyó que la mejor manera de afrontarlo era no volver a mirar atrás. Fue allí, en la noche que le parecía demasiado larga, cuando abrió la cartera por inercia y su dedo rozó la tarjeta de su padre. Bajo la luz amarillenta de una farola, la placa metálica brilló como una reliquia. Recordó entonces una voz, el tono grave de don Alberto hablando como quien explica rutas de barco. Si alguna vez te empujan al agua, la tarjeta no es para nadar, es para hallar el ancla. Le había dicho en una de esas conversaciones que no se entienden hasta después. No era literal, sabía que no. Don Alberto no era un hombre de frases hechas, sino de estrategias silentes. Había administrado empresas pequeñas, había pagado a tiempo, había negociado con el gremio de la construcción como quien coloca piezas en una obra mayor. Sus palabras siempre tenían una segunda capa, lo práctico detrás de lo poético.
Al lado de la tarjeta, doblado, encontró un papel, una nota breve con la caligrafía inclinada de su padre. Si algún día te echan y no hay salida, la llave está donde menos la buscarán. No es para venganza. Haz con ello algo que merezca la pena. No había más. La frase pivotó en su mente como una promesa o una brújula. No era una instrucción, era una posibilidad. Esa madrugada se terminó en un hostal barato donde pagó la cama con los 10 euros. Durmió poco y con la sensación de que algo había comenzado a moverse. A la mañana siguiente, la ciudad era menos cruel porque el día siempre disciplina la sensación de desastre. Fue al banco. El Banco Herencia del Sur, una entidad de pasillos amplios y silenciosos, con plantas bien cuidadas y una recepcionista que habló con la cortesía automática de quien acompaña dramas cotidianos, no era el enemigo. Era el lugar donde todo podía comenzar a tener forma legal o seguir siendo la extensión de la humillación. Entró sin ropa bonita, con la chaqueta gastada y la mirada atenta. Javier, el cajero de siempre, lo reconoció al instante. No porque fuera un personaje público, sino por la forma en que la gente deja una huella en las sucursales. Una voz, un comodín de nombres, un rostro. Javier lo miró y hubo en su gesto una mezcla de curiosidad y pena. Daniel, dijo, como si una sola sílaba pudiera resumir una amistad administrada a distancia. ¿Qué haces aquí? La oficina principal de la sucursal olía a papel, a tinta, a cosas que se mueven por esfuerzo humano. Javier hizo un gesto y en pocos minutos apareció el director de la sucursal, licenciado Rubén, un hombre de gafas finas y traje sobrio, con esa manera institucional de acortar los silencios con preguntas precisas. La escena, en la que Daniel estaba tan desgastado que parecía transparente, adquirió una tensión particular cuando él sacó la tarjeta del bolsillo. La tarjeta de su padre no era más que una pieza de plástico con números. En cualquier otra historia, podría haber pasado por un fetiche sin valor, pero al deslizarla sobre el mostrador sucedió algo rutinario y a la vez extraño. Rubén pidió a Javier que mirara el sistema. Hubo unas teclas, unas letras, y después de unos segundos el silencio profesional se volvió expectante. «No veo», murmuró Javier. Rubén se inclinó y sus dedos volaron. En la pantalla una estructura de propiedad apareció como un mapa. Legado Navarro S.A., una sociedad patrimonial con relaciones societarias que parecían plazas en una ciudad, filiales, fideicomiso, cuentas de custodia. En el centro, el nombre de su padre y una condición que, leída con cuidado, parecía cambiar el tono de la pieza de plástico en sus manos. No fue un truco, fue el resultado de muchos años de trabajo que su padre había hecho en silencio. Don Alberto había sido hombre de contratos discretos y de cláusulas escritas en letra pequeña. Había construido no solo paredes, sino capas legales, sociedades que quedaban dormidas hasta que cierta condición se cumpliera. La pantalla mostró términos que un ciudadano de a pie no necesita conocer. Cláusula de activación por estado de desamparo comprobado, fideicomiso de liberación condicionada. Sonaban a burocracia, pero con una dosis extra de diseño intencional. El banco no pudo declararlo activo en 2 minutos. Los bancos no funcionan como magia. Pero en ese momento, delante de Daniel, la pantalla ofreció una llave, la evidencia de que detrás de la tarjeta había algo que podía ser reclamado, algo que podría cambiar el tablero. ¿Esto abre una sociedad?, preguntó Daniel, sin entender aún la magnitud. Rubén lo miró con una mezcla de respeto y cautela. En su voz no había hostilidad, en su voz había la sorpresa de quien abre un viejo cofre en la oficina. «No se acostumbra a ver esto en una tarjeta», dijo. «Su nombre figura como beneficiario en una estructura patrimonial. Hay una cláusula. Esto no se activa por un capricho. Debe probarse un estado de necesidad, es decir, tendría que presentarse documentación y seguir un procedimiento». Dijo la palabra procedimiento como quien pone un dique de prudencia en la orilla de una posibilidad grande. Daniel, que había pasado la noche pensando en humillaciones, no necesitó que se lo explicaran todo. Viendo la pantalla, sintió una luz que no había tenido desde que abrió la puerta aquella noche y sintió el gesto preciso de la luna recorriendo el penthouse vacío. No fue alegría, fue claridad. Algo que su padre había dejado para cuando las cosas se pusieran negras estaba ahí, en una máquina, esperando para ser activado por quien supiera reclamarlo.
Rubén añadió: «No es algo que se entregue en el mostrador, esto requiere pasos, verificación, notaría, testamentos y quizás, dependiendo de lo que haya escrito su padre, consulta con los gestores de la sociedad». Hablaba en un lenguaje que pedía paciencia. Podemos acompañarle en el proceso, pero le advierto, no es instantáneo. Daniel asintió. A su alrededor, el banco volvió a ser un lugar de papeles y café, pero en su interior algo se removió. La posibilidad despertó una voluntad fría. Si lo que había en esa pantalla era un ancla, quizá era tiempo de anclar su vida de otra forma. No quiso fingirse inocente. No le interesaba la venganza personal. No quería arrodillar a Mariana por el placer de verla caer. Lo que vio fue una herramienta que podía rescatar no solo su dignidad, sino la oportunidad de convertir el legado de su padre en algo que sirviera a más gente que a ellos dos. Antes de seguir, un dato. Por brevedad narrativa, los procedimientos que en realidad tomarían semanas o meses están aquí condensados. En la vida real, estas cosas no son escenas de película, requieren trámites, notarios, peritos y tiempo. Pero la esencia es real. Existía un mecanismo heredado que, bajo condiciones, podía activar una estructura patrimonial. Darle forma y uso sería una tarea larga y Daniel lo sabía. En el mostrador, Rubén observó la nota que Daniel llevaba en el bolsillo, la caligrafía de su padre que hablaba de la llave donde menos la buscarán. Sus ojos se suavizaron por un instante, como si reconociera en la escritura una decisión tomada con la frialdad de quien quiere proteger a los suyos. Su padre fue discreto, dijo. Hizo muchas cosas sin ruido. No es que nos guste el misterio, es que a veces los ricos construyen puentes que solo entienden sus ingenieros. «¿Qué puedo hacer ahora?», preguntó Daniel, y la pregunta no era de quien busca atajos, sino de quien necesita un mapa. Rubén le dio un folio con un nombre de contacto interno y otra hoja con una lista de documentos. Lo primero es acreditar que se encuentra en una situación de desamparo y que la condición que su padre previó se corresponde con su caso. Si todo está en orden, la sociedad podría liberar fondos destinados a la subasta de deudas o a la constitución de garantías, pero habrá que actuar con cuidado. Hay terceros involucrados. Su voz era prudente, porque en la banca se aprende a medir la palabra. Una frase mal dicha puede transformar un proceso en un escándalo. Cuando salió del banco, Daniel no tenía respuestas, pero sí algo peor y algo mejor. La certeza de que había una posibilidad tangible y el tiempo de hacerla actuar. No se sintió inmediatamente triunfador. La humillación seguía siendo una sombra, pero algo en su pecho se endureció como acero trabajado. Ya no sería la víctima propicia para el show de Leo. Caminó hasta la parada de taxis con la tarjeta en la mano. La ciudad parecía otra. En lugar de una jauría, los edificios le parecían cajas cerradas con posibilidades. No buscaba venganza, pero sí justicia. Y justicia en su cabeza tenía más que ver con reparar daños que con aplastar a quienes se habían aprovechado de él. De camino al hotel barato donde había dejado la bolsa, hizo una llamada. No era una llamada emotiva. Era la llamada de quien sabe que para mover una maquinaria hace falta un buen operador. Sergio respondió al primer timbre. Sergio, viejo compañero de los tiempos en que la construcción de su padre se mezclaba con proveedores y amistades. No era un santo ni un amigo complaciente. Era en el barrio el limpiador, un consultor que sabía cómo ordenar crisis sin ruido. Tenía contactos legales, asesores, una paciencia de cirujano para diseccionar empresas y ponerles vendas donde hiciera falta. «Dani», dijo Sergio, con esa voz que siempre sugiere que lo que viene no es sencillo ni barato. «¿Qué ha pasado?». Daniel le contó sin adornos. No habló de orgullo, habló de hechos. Mariano en el penthouse, Leo filmando, 10 euros en la cartera y la tarjeta de su padre brillando como un objeto que podía abrir puertas. Le leyó fragmentos de la nota y las palabras de Rubén sobre la estructura patrimonial. Sergio escuchó y luego tuvo un silencio que se pareció al ruido de quien calcula. «Hay dos cosas que podemos hacer», dijo. «La primera es proteger lo que pueda moverse ahora mismo. Si hay una sociedad con cláusula, conviene avisar a quien corresponda y empezar a preparar la documentación. La segunda es hablar con la gente a la que tu padre les debe, con los proveedores, y ver si podemos negociar.
no para esconder, sino para reordenar. Si hay justicia en esto, no será por un golpe, será por encajar piezas. ¿Estás dispuesto a jugar esa partida? Daniel pensó en la imagen de su padre y en la palabra ancla. Estaba dispuesto, no para destruir, sino para construir de nuevo. Colgó con Sergio con la sensación de haber movido la primera ficha. Caminó por la calle con la tarjeta doblada entre los dedos. Cada paso abría un registro de lo que había sido y lo que podía ser. Pensó en Materiales García, en El Tornillo, en Maquinaria Ibérica, pequeñas empresas que su padre había tratado como vecinos, artesanos y trabajadores que habían confiado su sueldo a la estabilidad de contratos que ahora pendían de un hilo. Si aquello se activaba, no iba a usarlo para un lujo personal. Recordó la nota de su padre: no es para venganza. Apretó la tarjeta como quien sujeta una promesa. Antes de tomar la decisión de volver a la Torre Imperial por última vez para recoger lo que fuera imprescindible, llamó a Javier para pedir una última recomendación y a Rubén para confirmar el procedimiento. La respuesta fue un mismo tono de cautela y algo que no se espera en oficinas frías, una pizca de lealtad hacia la memoria de don Alberto. Fue hombre de palabra, dijo Rubén. Es normal que sus decisiones despierten curiosidad. Procedamos con cuidado. Al atardecer, cuando el cielo tiñó de naranja los cristales del banco, Daniel repasó mentalmente un plan que en ese momento era apenas una lista. Probar su estado de necesidad, recabar documentos, hablar con Sergio, proteger lo que pudiera moverse. Todo el plan exigía tiempo, contactos y nervios de acero, pero sobre todo exigía que él pasara de la pasividad a la acción. En la puerta del hostal, mientras cerraba la bolsa con su reloj y las pocas camisetas, oyó un sonido que lo hizo detenerse. Su teléfono vibró con un número desconocido. Contestó sin pensar. Una voz femenina, fría, preguntó por Daniel Navarro y dijo que tenía noticias sobre su caso. Fue una llamada breve y vaga, demasiado perfecta para no ser sospechosa. Colgó, sintiendo un nuevo ápice de tensión. Alguien más comenzaba a moverse en el tablero. La ciudad a su alrededor continuó su rutina. Vendedores ambulantes, una pareja que discutía sin darse cuenta de la historia que ocurría en paralelo, un taxista que cantaba por radio. Daniel se encendió un cigarrillo que no le duró más de un par de bocanadas. La tarjeta de su padre, ahora guardada en la mano, le pesaba distinto. No era un objeto de poder inmediato, era una puerta que pedía que alguien la abriera con cuidado. Si el banco había mostrado la estructura en una pantalla, si Rubén había dicho que era posible activarla con procesos, lo siguiente sería poner en marcha el engranaje humano que esa activación requería. Sería una semana de llamadas, quizá más, y eso implicaba el riesgo de que Mariana se moviera rápido. Leo podía tener todo filmado, un influencer no perdona oportunidades. Más aún, la nota de su padre, aunque clara en intención, dejaba abierta la moral del uso. No quería destruir a nadie, quería restituir. Quería que los proveedores, los pequeños García, El Tornillo, Maquinaria Ibérica, volvieran a tener contratos que les pagaran al tiempo justo. Esa promesa de uso era la brújula. Con la noche cayendo, se dirigió al bar de la esquina, un lugar pequeño donde las persianas eran de madera y la cerveza era sincera. Se sentó y pidió agua. Miró la tarjeta y pensó en el gesto futuro. Iría al notario, hablaría con abogados, con el actuario que hace los embargos cuando hay sentencias, aprendería el lenguaje que ahora le parecía ajeno. Pero, sobre todo, tendría que convertir su dolor en una reivindicación de orden, no en espectáculo. Eso, más que cualquier papeleo, lo asustaba y lo motivaba. Desde la barra, observó la pantalla de su móvil y vio notificaciones. Mensajes, llamadas perdidas, el vídeo de Leo que circulaba en Instagram ya tenía algunos comentarios. Fue como si el mundo quisiera su ruina en tiempo real. No permitió que aquello lo dominara. Guardó el móvil y volvió a mirar la tarjeta de acero gastado. Pensó en su padre y en la imagen del ancla, invisible, fuerte, sombría sobre el mar. La guardó en el bolsillo y salió al frío. Mientras caminaba, tuvo la sensación de que algo se había puesto en marcha que no tendría vuelta atrás. La tarjeta no era una bala que dispararía y se acabaría todo. Era una llave que exigía manos hábiles para girarla.
Y si algo había aprendido aquella noche fue que no podía operar solo. Necesitaba aliados, y Sergio era el primero en la lista. Con la determinación templada, hizo una última llamada antes de ir a dormir en esa cama barata que ya les había a descanso conquistado. La llamó a Mariana. No para suplicar ni para humillar. La llamó para decirle que recuperaría lo suyo, que no buscaba humillaciones públicas y que todo lo que hiciera lo haría con la ley. En la otra línea, ella respondió con una mezcla de desdén y alarma. Pensó que era una artimaña. Lo colgó con una sonrisa cruel. Ese gesto fue la confirmación de que las piezas encajaban. Su movimiento despertaba reacciones. La partida había empezado. La primera noche después de aquel día terminó con el recuerdo de las manos de su padre, arrugadas y firmes. Antes de dormir, abrió de nuevo la pequeña nota, donde las palabras eran pocas y soberanas. No es para venganza. Haz con ello algo que merezca la pena. Sonrió, sin alegría, pero con la convicción fría que suele tener quien ha decidido convertirse en un instrumento de algo más grande que él mismo. Guardó la tarjeta junto a la nota y se durmió con la sensación de que al despertar tendría que abrir el cajón de las posibilidades. Al día siguiente, justo cuando el sol empezaba a describir su arco habitual, sonó su teléfono. Sergio en la línea. «He hablado con un par de amigos», dijo. «No prometo milagros, Dani, pero si tu padre dejó algo así es que pensó más allá de su muerte. Nos reunimos en 2 horas». Daniel cerró los ojos un instante y pensó en todas las veces que la vida le había presentado una encrucijada. Cuidar a su madre, decidir si vender la casa de la infancia, soportar la burla. Esta era diferente, no era solo por él. Se levantó del hostal, se arregló como pudo y se preparó para volver al banco. La ciudad, de día, ofrecía menos tragedia que la noche. Mostraba la posibilidad de gentes que trabajan y que, si uno organiza bien las piezas, pueden componer una red que repara. Al llegar de nuevo a la sucursal, vio a Rubén esperándolo casi como quien aguarda la llegada de un barco que trae noticias. En las manos, una carpeta con los pasos, nombres de notarios, posibles peritos y una alerta. Procedimiento en marcha. No era una sentencia de triunfo. Era el inicio de un proceso que exigiría paciencia, astucia y, por qué no decirlo, sed de justicia aplicada. Cuando se sentó de nuevo frente a la pantalla que mostraba Legado Navarro S.A., sintió cómo la humillación de la noche anterior se convertía en una materia prima. No era venganza, era reconstrucción ordenada. No fue una decisión festiva, fue una determinación serena. Usar la llave que su padre le dejó para construir algo que, en caso de funcionar, cerraría heridas y abriría puertas a quien más lo necesitaba. Pero algo en su pecho le decía que la otra parte, Mariana y su mundo, no se quedaría de brazos cruzados. Y si esa certeza era cierta, la respuesta no podía ser improvisada. En la carpeta, junto a los formularios, había también un nombre: licenciada Marta Olivarius, una abogada que Sergio recomendaba. «Te va a gustar», dijo Sergio. «Es de las que no sacan fotos en los pasillos, trabaja en lo que hace y sabe mover papeles sin ruido». Daniel sonrió. Eso era justo lo que necesitaba. Y en ese punto en que la puerta del banco se cerraba detrás de él y la carpeta pesaba en su mano, la historia giró en una dirección clara: de víctima a gestor. No había aún victoria, ni caída pública, ni embargos ejecutados. Lo que había era el inicio de un plan que pediría todo de él: tiempo, ingenio, decisiones morales. Con la tarjeta de su padre como ancla y la promesa de que toda acción debía servir a algo mayor que su orgullo, salió del banco decidido a reunir a su gente. Al doblar la esquina, la cámara del teléfono de Leo lo encontró de nuevo. Su imagen atravesó las redes en cuestión de minutos. «El expulsado vuelve al banco con la tarjeta de su suegro», decía un titular pequeñito. Gente comentaba, algunos con lástima, otros con morbo. Daniel miró la pantalla por un segundo antes de apagarla. No iba a darles el espectáculo, tenía trabajo serio por delante. Subió a un taxi y miró por la ventana los barrios que conocía de niño.
talleres con letreros que ya habían envejecido, carpinteros que saludaban con la cabeza, una mujer que vendía bocadillos y que sonrió al verlo como quien reconoce a un cliente fiel. En esos gestos pequeños encontró la razón que necesitaba. Si aquello funcionaba, no sería para su venganza. Sería para que Materiales García no tuviera que cerrar la puerta de su comercio, para que el tornillo pagara a sus empleados, para que Maquinaria Ibérica rehaciera su calendario de pagos. Ese era el uso que su padre había imaginado, un ancla que sostuviera más allá de su familia. Cuando llegó al hotel, dejó la carpeta sobre la cama y por primera vez en 2 días sintió que el pulso le bajaba un poco. Preparó un café y miró de nuevo la nota. No prometía fortuna, prometía un reto. Cerró los ojos y dejó que la ciudad respirase fuera de su cuarto. Por primera vez desde la expulsión no se sintió pequeño, se sintió ocupado, y esa simple transformación era ya una victoria mínima. En ese instante el teléfono vibró otra vez. Un número privado. Contestó. Era Javier del banco. Rubén me pidió que le diga que tuvimos una segunda revisión y que puede que ciertos movimientos se aceleren si se aportan pruebas contundentes. Le pido que esté atento a un correo. Daniel respiró. En su pantalla un correo nuevo apareció con la palabra urgente. Era el principio de algo que exigía estar despierto y alerta. Tomó la tarjeta, la limpió con la manga y la guardó de nuevo, junto a la nota. La noche anterior lo había descubierto en la calle. Esa mañana lo encontró con una causa. Se levantó, dejó el café a medias y tomó su abrigo. Había que ir a ver a Marta Olivares y a reunirse con Sergio. Había que empezar a mover papeles, a narrar una verdad con documentos, a convocar a quienes podían hacer que una cláusula escrita por un hombre anterior cobrara sentido. No sería rápido, no sería limpio, pero sería, por primera vez desde que lo echaron, suyo. Una pelea con reglas y objetivos claros. Cruzó la puerta del hotel y el sol le dio de lleno. Fue un golpe de claridad. La ciudad se abría como una mesa de trabajo. Con la tarjeta en el bolsillo y la nota en la cabeza, pensó en su padre, en el ancla y en los obreros que contaban con salarios al final del mes. Pensó en Mariana, en Leo, en la humillación y en cómo algo que empezó como un castigo podía convertirse en una red para otros. Ese pensamiento lo sostuvo cuando apretó el botón del ascensor y bajó a la calle. La partida había empezado y la próxima jugada sería decisiva. Si te atrapa la historia, dime desde qué ciudad me escuchas y suscríbete para más relatos como este. La reunión en el despacho de Marta Olivares pareció al principio una cita de trámite. Ella no sonreía, tenía la mirada de quien ya ha visto demasiadas defensas tejidas por orgullo. Se sentaron en una mesa rectangular que olía a madera y café fuerte. Sergio, que entró con paso tranquilo, dejó sobre la mesa la carpeta con los primeros documentos. Actas de constitución antiguas, balances en papel embebido de tinta y la copia parcial del testamento que el banco había permitido consultar. Marta abrió la carpeta sin prisa, como quien examina un reloj antiguo antes de darle cuerda. «Tu padre no era ostentoso», dijo Marta sin levantar la vista. «No dejó mansiones exhibidas en las portadas de los diarios. Construyó líneas de seguridad en sombra, sociedades, fideicomisos, cuentas de custodia. Eso nos da ventaja si sabemos movernos con cuidado. Pero también nos pone en manos de procesos. No prometo milagros». Daniel le explicó lo esencial: la nota, la tarjeta, el desalojo, la humillación y la promesa de usar aquello para algo que ayudara a los demás. No habló con rabia, habló con una claridad medida que a Marta le pareció más peligrosa que cualquier grito. Sergio, a su lado, añadió la parte táctica: acuerdos con proveedores, posibles testigos del trato que su padre mantuvo con la obra, listas de acreedores y una idea que sería la piedra angular del plan: comprar carteras de deuda para convertirlas en palancas legales y económicas. «La compra de deuda no es un truco», explicó Marta. «Es una operación legal. Alguien que tiene un crédito pendiente lo vende con descuento a un tercero que luego lo cobra o lo reestructura.
Si conseguimos adquirir las deudas que afectan a los proveedores, podremos ofrecerles pago inmediato y a la vez convertirnos en acreedores con voz en las mesas donde se decidan embargos y acuerdos. Es cuestión de recursos y de demostrar intención social, nada de trampas. Hubo una pausa. Daniel pensó en Materiales García y en el rostro de su dueño cuando le había dicho, meses atrás, que la relación con la constructora le aseguraba el pan del mes. Si esas deudas se compraban y se pagaban, si se garantizaba a quienes habían trabajado con su padre que cobrarían, la frase de la nota, no es para venganza, empezaría a tener carne. Marta trazó entonces la primera jugada en el papel. Lista de proveedores, valor estimado de las deudas, posibles intermediarios para compra de cartera, nombres de auditores y un plan para presentar una denuncia civil con indicios de irregularidad. Lo clave sería combinar la vía contable con la presión mediática controlada. No un escándalo viral sin fin, sino filtraciones precisas, documentos que obligaran a la banca y a las autoridades a reaccionar. «Haremos una auditoría forense», dijo Marta, «que alguien revise transacciones, facturas, contratos. Si hay tejido fraudulento, lo sacaremos a la luz. Si no lo hay, no forzaremos la máquina, pero debemos actuar rápido. En esa prisa radica la oportunidad y el riesgo». La prisa, en efecto, era doble. Por un lado, había que adelantarse a la reacción pública de Mariana y de Leo. Por otro, había que cerrar acuerdos con los intermediarios que venden carteras de deuda, porque esos papeles cambian de mano en minutos si hay dinero listo. Sergio salió de la reunión con un brillo en los ojos que solo tenían los que disfrutan ordenar crisis como quien resuelve puzzles. Habló con contactos, pidió cifras, consultó precios de mercado. Daniel pagó lo que pudo, una cuenta pequeña de operación y la reserva de un despacho contable con la tarjeta del banco de su padre. Cada gasto era una inversión en la posibilidad de restituir algo mayor que su orgullo. El montaje que vino en los días siguientes tuvo la cadencia de un laboratorio bien afinado. Hubo visitas a naves industriales, cafés a primera hora con gerentes de Materiales García que olían a serrín, conversaciones con carpinteros y cartas enviadas a antiguos subcontratistas. Daniel corrió las calles como quien recoge piezas de un motor. Presentó papeles, escuchó historias de impagos, anotó nombres y números. Algunos lo veían con lástima, otros con desconfianza. Todos decían lo mismo en voz baja: si lo de Navarro se derrumba, nos vamos con él. Esa frase le pesó como una responsabilidad. Mientras tanto, en el mundo oficial, el banco reaccionaba, no con el candor del agente demostrador, sino con la seriedad mecánica de una institución que mide cada gesto. En los pisos altos del Banco Herencia del Sur, los correos electrónicos se multiplicaron. El departamento legal hizo llamadas. El cumplimiento regulatorio pidió explicaciones. Rubén, el director de la sucursal, recibió instrucciones de sus superiores para no dejar nada librado al azar. La entidad necesitaba proteger su reputación y sus balances. En términos simples, un nombre tan vinculado a operaciones y a depósitos debía escrutarse con lupa. La furia del banco no fue un grito, fue un movimiento institucional. Equipos de riesgo, gerencias de activos y pasivos, abogados internos, todos activados a la vez. Hubo reuniones por videoconferencia con tonos cortantes. Hubo consultas con el área de custodia sobre la naturaleza del fiducio y llamadas a las notarías, porque un fideicomiso mal administrado puede generar responsabilidades. No fue una respuesta emocional, sino un aplastante despliegue de voluntad corporativa, una máquina que se mueve rápida y contundente cuando huele peligro reputacional y riesgo económico. En la calle, sin embargo, la furia se sintió de otra manera. Leo, el amante, soltó material sin pausa, videos, pequeños fragmentos del desalojo, rumores cocinados para la opinión pública. Mariana, por su parte, comenzó a movilizar contactos. No era solo una mujer afectada por una decisión personal, era alguien con acceso a redes y a abogados dispuestos a acusar de acoso y extorsión cualquier movimiento que oliera a presión. Daniel lo sabía. Por eso la estrategia de Marta y Sergio no buscaba humillar, sino demostrar fehacientemente que había irregularidades que justificaran acciones concretas.
El primer golpe real fue administrativo. La auditoría forense encontró comprobantes que no cuadraban en algunos contratos suscritos bajo la dirección de Mariana cuando ella llevaba la administración operativa del grupo familiar. No se trataba aún de una acusación penal, pero sí de una línea evidente de investigación: facturas duplicadas, pagos a empresas vinculadas a nombres que aparecían en las redes de Leo y, en algunos casos, órdenes de prestación de servicios sin respaldo físico. Marta evacuó un informe preliminar con documentos y una narrativa clara. Si estas irregularidades se demostraban, eran materia para denuncia y para reclamar responsabilidades civiles. Entregar ese dossier al banco tuvo el efecto de encender otra vez la maquinaria. No estamos pidiendo que hagan justicia por Instagram, insistió Marta en una reunión con el director regional del banco. Estamos aportando indicios que merecen investigación interna y, si procede, una derivación judicial. Su prudencia es entendible, pero su inacción puede costar a terceros. La respuesta del banco fue tan brusca como institucional: bloquear temporalmente ciertos movimientos, solicitar auditorías internas y pedir a su departamento de custodia que preserve activos hasta que la situación se aclare. En la jerga de los despachos, eso se llamó medidas cautelares. En la práctica, fue el primer paso para que cuentas se congelaran y que las posibilidades de Mariana para mover fondos se redujeran. Rubén, que había observado a Daniel con compasión desde la primera visita, recibió órdenes de seguir el protocolo. A Daniel le dolió y le alivió a la vez. Dolió porque la máquina oficial es impersonal, pero alivió porque la acción generaba palancas que podían proteger a los proveedores. Las filtraciones, calculadas por Marta y Sergio, hicieron su trabajo. No era una campaña para destruir, era una comunicación que buscaba garantizar la llegada de las autoridades competentes y la atención mediática necesaria para que nadie pudiera entorpecer el proceso con recursos dilatorios. Documentos en manos de periodistas respetados mostraron lo que la auditoría había encontrado sin caer en juicios definitivos. Indicios, no sentencias. La ética del plan, siempre recordada por Daniel, era clara: respetar la ley y usar la luz pública para obligar a la institucionalidad a actuar con rapidez. La presión produjo consecuencias en cadena. Algunos grandes acreedores de la constructora, nerviosos por la posibilidad de que la empresa matriz quedara inhabilitada, comenzaron a llamar a Mariana. Sus voces preguntaban por garantías, por pagos que no se cumplían. Ella trató de responder con aplomo, pero se notaba la grieta que se abría bajo sus pies. Leo, que filmaba cualquier gesto con la ambición de capitalizar la desgracia, halló en cada nueva noticia un motivo para subir contenido. Pero muchas de sus piezas carecían de contexto y terminaban por exponer contradicciones. Los videos, lejos de proteger a Mariana, empezaron a mostrar trampas administrativas y contratos que no cerraban. En paralelo, Sergio consiguió cerrar la compra de 2 carteras de deuda pequeñas pero estratégicas. Los créditos que Materiales García y El Tornillo tenían pendientes por facturas de obra. No eran cifras que hicieran titulares, pero representaban la red de confianza de la que dependían cientos de familias. La compra fue legal, con contratos y firmas, porque, como Marta repetía, la línea entre eficacia y abuso estaba en la legibilidad pública y legal. Una vez adquiridas las carteras, Daniel pagó a los proveedores una parte inmediata y negoció plazos razonables para el resto. El efecto fue inmediato: rostros de alivio en los talleres, llamadas de agradecimiento y la sensación de que alguien velaba por la continuidad de esos comercios. En la calle, esa acción se leyó como algo noble. Daniel no había comprado la deuda para aprovecharse, la había comprado para proteger puestos de trabajo. Ese gesto, filtrado a medios locales por Marta, construyó una narrativa poderosa: una persona que usa un patrimonio primado para sostener a los más vulnerables. La reacción del público fue de empatía. La reacción del poder fue de alarma silenciosa. Cuando la opinión se organiza contra una figura, las instituciones tienen que medir sus pasos. Mientras tanto, la contabilidad interna del Legado Navarro S.A. fue abriendo sus secretos como quien desarma un mecanismo. Los auditores encontraron facturas excesivas, proveedores fantasma que recibían pagos por servicios nunca prestados y contratos adjudicados sin licitación a empresas vinculadas directamente a nombres cercanos a Mariana y a Leo.
No todo era delito, parte era mala gestión mezclada con intereses personales, pero había humo, y donde hay humo, la justicia puede ordenar que se revise el fuego. Ante la acumulación de indicios, la Fiscalía Civil emitió una primera orden de verificación. De nuevo, por brevedad narrativa, lo que en la realidad podría tomar semanas se condensó. Peritos, declaraciones y una llamada rápida a testimonios que aportaron luz. En paralelo, los movimientos bancarios sometidos a sospecha fueron puestos bajo tutela judicial provisional. Fue entonces cuando se produjeron las escenas que la ciudad estaba esperando: inminencia de embargos y órdenes de ejecución. Rubén, al comunicarle a Daniel los pasos que el banco estaba dispuesto a tomar con la documentación aportada, mostró una mezcla de alivio profesional y aprensión. «No celebremos antes de tiempo», dijo, «pero esto podría traducirse en medidas que garanticen reparaciones». Mariana, viendo cómo la marea se le subía al cuello, intentó una última jugada. Ofreció a ciertos acreedores garantías personales y trató de vender activos no esenciales a través de una red de testaferros. Sus manos se movían con rapidez, pero se movían dentro de una red que ahora tenía ojos externos: periodistas, auditores y funcionarios. Cada movimiento fue monitorizado, y cuando se intentó apropiarse de bienes sin la debida transparencia, las órdenes judiciales frenaron las operaciones. El relato público se inclinó, poco a poco, hacia la idea de que había un interés por ocultar patrimonio. Llegó la jornada que la prensa llamó la Sala de la Verdad. Daniel entró a la sala de juntas de la constructora con la calma de quien ha decidido que la justicia será su arma y no el espectáculo. Mariana lo esperaba, impecable, rodeada de su bufete y de Leo, que por primera vez en semanas no grababa con el mismo descaro. Su sonrisa se había endurecido en tensión. La mesa era larga y fría. En ella habían depositado documentos, copias de auditoría y la lista de acreedores. Marta, a su lado, fue la que habló primero. «Tenemos pruebas de irregularidades contables y de operaciones que afectan a terceros. No buscamos destruir su reputación. Queremos reparar el daño a quienes se quedaron sin cobrar». Ofrecemos una salida ordenada, pago mediante la reestructuración de activos y supervisión externa. Mariana respondió con palabras medidas: negación, argumentos legales sobre legitimidad y finalmente promesas de pago. La sala se volvió un ring de palabras, cada frase era una ficha, pero la clave no era la palabra, sino la inminencia de medidas jurídicas. Si no había acuerdo, el actuario con orden judicial procedería. Esa cláusula estuvo ahí como una sombra que pesaba sobre la mesa. Daniel sabía que no tenía que humillar para ganar, bastaba con demostrar que tenía derecho y que los mecanismos legales seguirían su curso. La presión tuvo efecto. Mariana intentó negociar plazos y garantías, pero sus opciones eran cada vez más escasas. Los compradores de cartera que Sergio había conseguido no aceptaban dilaciones, habían comprado con la intención de cobrar o de renegociar con fuerza. Las oficinas se llenaron de llamadas. Leo, que esperaba que su trabajo mediático fuera suficiente para torcer la balanza, se encontró con que la máquina legal avanzaba con más fuerza. Los videos ya no eran la moneda, lo era la contabilidad. Fue entonces cuando se decidió la jugada final: ejecución sobre bienes específicos para garantizar el pago de las deudas y la restitución a los proveedores. En la práctica, eso significó que se solicitó una medida cautelar sobre el penthouse de la Torre Imperial, que había sido el escenario de la humillación. Un juez, ante la acumulación de pruebas y a la vista de la posibilidad de dilapidación de patrimonio, firmó la orden. Por supuesto, en la realidad estos procesos tienen trámites. Aquí, por motivos de ritmo narrativo, hubo una condensación, días que en la historia se comprimen para que la acción no pierda su pulso. No obstante, todo lo que se hizo fue dentro del marco legal: peticiones judiciales, pruebas y audiencias. La mañana del embargo tuvo el aspecto de una escena perfectamente calculada. Actuarios con sellos, presencia policial ordenada y, sobre todo, la mirada hambrienta de quienes habían filmado la caída desde el primer día: cámaras, influencers y vecinos curiosos. Cuando las furgonetas llegaron al portal, Leo intentó frenar la difusión con amenazas legales, pero la orden judicial pesaba más que su altavoz. Las puertas del penthouse fueron selladas y las pertenencias catalogadas. No se trató de un saqueo, sino de un acto administrativo: listas, inventarios y la constatación de que ciertos bienes quedaban sujetos a la medida. La humillación que había vivido Daniel la noche del desalojo se revirtió con una calma fría. Él no aplaudió el espectáculo, observó mientras los funcionarios cumplían con su labor. No hubo gritos a venganza ni escenas de escarnio, hubo legalidad ejecutada. Mariana, viendo cómo sus planes se desmoronaban, perdió la compostura por primera vez en público. Su rostro, hasta entonces trabajado con maquillaje de seguridad, mostró la fatiga de quien ha contado con recursos que se escurren.
La ciudad observó con satisfacción complicada. El impulso de alegría por la caída de una figura poderosa rozó la pena. Daniel lo sintió y se recordó que su meta no era alargar el dolor. La intervención del banco fue además explícita. En la sede central hubo comunicados internos y acciones para proteger el activo bajo litigio. En algunos pasillos, empleados mostraron sorpresa ante la velocidad con la que sus superiores habían ordenado que se actuara. Rubén, en la sucursal, escuchó el ruido de la maquinaria institucional y por primera vez percibió que la discreción podía derivar en furia cuando la reputación de la entidad se veía comprometida. Fue una respuesta dura, burocrática, necesaria para la contención del riesgo, congelación de cuentas vinculadas a la empresa, revisión de firmas y apertura de un expediente interno. La prensa, que había olfateado el sensacionalismo desde el principio, tituló con precisión amarga: "De la calle al embargo, la caída de quien lo tenía todo". Al mismo tiempo, los medios locales reprodujeron testimonios de carpinteros y proveedores que hablaban de sueldos no pagados y de familia que habría dejado de cenar. Ese contrapeso narrativo fue lo que, finalmente, inclinó la opinión pública hacia la necesidad de reparación más que hacia la persecución. Daniel, siempre atento a la ética, insistió en que los fondos que se liberaran se usaran para pagar trabajo y para crear una red de protección. No buscó la exhibición, buscó que el ancla funcionara como su padre había querido. Con el penthouse bajo orden de embargo y con las cuentas congeladas, la siguiente etapa fue la conversión del activo en herramientas. Daniel, con el acuerdo judicial pertinente y la supervisión de Marta, propuso la constitución de un organismo temporal, el Comité Navarro, encargado de administrar la venta ordenada de activos y de destinar los recursos prioritariamente a proveedores y a un fondo social. Ese comité contaría con la participación de representantes de los pequeños empresarios, de la banca y de supervisores independientes. Era una fórmula que mezclaba lo legal y lo social, transparencia para garantizar que la finalidad del legado no se prostituyera. Transformar bienes en programas sociales tomó tiempo y pasos administrativos. La venta de algunos inmuebles, la subasta de equipamiento sobrante y la negociación de contratos permitió la liberación de cantidades suficientes para pagar deudas esenciales. Se creó así, en fases, un plan de restitución, pago directo a quienes habían quedado en riesgo, creación de microcréditos para que talleres pudieran recomponer inventario y la apertura de líneas de financiación con condiciones justas para pequeñas empresas. Materiales García y El Tornillo recuperaron parte de lo que se les debía. Maquinaria Ibérica pudo mantener empleados. No fue la solución completa, pero fue un comienzo tangible. Paralelamente, y con el fin de convertir el dolor en estructura, Daniel impulsó la creación del Centro Navarro para la Formación y Apoyo al Emprendedor, un espacio con talleres formativos, asesoría contable básica y una bolsa de trabajo vinculada a las obras que la misma sociedad gestionaría, bajo supervisión. No era un acto de redención egocéntrica, era el cumplimiento de la intención de la nota de su padre, dar forma a algo que mereciera la pena. El centro abrió sus puertas bajo una administración multipartita, con reglas claras y una junta de supervisión donde los proveedores tenían voz. La manera de usar el patrimonio se transformó en política pública privada, reparación tangible y respeto al Estado de Derecho. Mariana, por su parte, no quedó impune. Ante la acumulación de pruebas, la Fiscalía Penal inició una investigación por presuntas irregularidades. Fue citada y las primeras diligencias apuntaron a que algunas decisiones que había tomado en la administración de la constructora eran, cuando menos, negligentes y, cuando más, direccionadas a favorecer a terceros vinculados a su entorno íntimo. Hubo audiencias, defensas y finalmente medidas cautelares, que no implicaron una sentencia de culpabilidad inmediata, pero sí dejaron claro que la justicia estaba dispuesta a profundizar. En algún momento fue detenida para tomarle declaración por un caso de fraude en grado de investigación. No era un triunfo para Daniel, era el resultado de mecanismos que la ley permitió activar. La caída pública de Mariana fue un proceso complejo. No fue un ajusticiamiento moral, fue la consecuencia lógica de decisiones empresariales mal gestionadas, de la mezcla de intereses personales en una estructura que acabó perjudicando a terceros. Daniel no celebró cada golpe, se ocupó de las víctimas. La mirada de muchas familias que recuperaron su sueldo fue la medida de su éxito, no la humillación de una persona. Con el tiempo, la ciudad percibió un cambio real. Los talleres reabrieron, el centro ofreció cursos de carpintería y gestión.
Algunos contratos se reordenaron, ahora con cláusulas que protegían a los subcontratistas. Legado Navarro S.A., bajo administración judicial provisional y con un nuevo consejo en el que Daniel tenía voz, se transformó en algo distinto. De ser una herramienta de captura, se volvió una plataforma de reconstrucción. El gesto no era perfecto, pero tenía la densidad moral que la nota de su padre sugería. La vida personal de Daniel también se recompuso, de forma distinta a lo que la audiencia podría esperar. No volvió a la Torre Imperial como quien recupera un trono, abrió un pequeño piso en un barrio donde conocía a los porteros por nombre. Visitaba a su madre con regularidad y los domingos pasaba por el taller de materiales García para hablar con su dueño. Ese contacto con la realidad cotidiana fue para él un ancla más potente que cualquier acta notarial. Aprendió a medir la felicidad en cafés compartidos y en manos marcadas por la labor, no en las luces de un penthouse. El legado de don Alberto, finalmente, cumplió la función para la que había sido pensado, no para venganza, sino para sostener un tejido que de otro modo se habría roto. En la inauguración simbólica del Centro Navarro, Daniel pronunció unas palabras donde no hubo triunfalismo. Habló de responsabilidad. Mi padre me dejó algo que no era una posesión para ostentar, sino una obligación para cumplir. No vine aquí a hacer espectáculos, vine a ordenar lo que estaba desordenado. Fue breve, porque él prefería que hablaran las cifras. Familias con contratos, talleres con pedidos, jóvenes inscritos en cursos. Hubo, como era de esperar, voces críticas. Algunos dijeron que Daniel se aprovechó de la circunstancia, otros que la justicia tan rápida fue fruto de su influencia. En cada caso, la respuesta fue transparente: auditorías públicas, concursos y medidas de supervisión. La transparencia fue la mejor defensa contra la sospecha. En ese sentido, el banco también aprendió una lección incómoda. La prudencia debía equilibrarse con la diligencia cuando había vidas en juego. Leo, convertido en personaje público de paso, perdió brillo. Sus videos ya no imponían agendas, fueron desmentidos por hechos y desacreditados por entrevistas que mostraban el trabajo de los carpinteros y obreros que habían padecido impagos. Su influencia se disolvió frente a la verdad tangible: facturas pagadas, tiendas abiertas, familias que podían dormir con la certeza de un salario. Mariana, enfrentada a procesos civiles y penales, se recluyó en estrategias de defensa que le costaron recursos y, para muchos, la imagen de quien apostó a su ventaja personal sin medir el impacto. El banco, por su parte, cerró el capítulo con movimientos internos, revisión de custodia, nuevos protocolos y una depuración de prácticas que, según Rubén, nadie quiere repetir. La institución respondió con políticas más rígidas en la administración de sociedades patrimoniales y con compromisos de colaborar en la reparación cuando hay evidencias de daño a terceros. Fue una respuesta institucional que los medios definieron como reacción corporativa contundente. La furia brutal que el título anunciaba se transformó en un despliegue de engranajes para proteger el sistema y, en este caso, permitir la reparación. Años después, cuando el Centro Navarro ya funcionaba con proyectos constantes, Daniel se sentó una tarde en un banco de plaza con la tarjeta gastada en el bolsillo. La miró con la calma de quien entiende que la pieza más valiosa no era el plástico, sino la decisión de usarla con sentido. Pensó en su padre, en las tardes de conversación sobre barcos y anclas, en la letra inclinada de una nota que le pedía responsabilidad. No había venganza en su rostro, había serenidad. En una ceremonia modesta para inaugurar el primer edificio rehabilitado para trabajadores de la construcción, dijo algo simple a la audiencia que pincharon cámaras locales. Un ancla sostiene cuando la tormenta viene. Mi padre la dejó para que sostuviéramos más que nuestra familia. No lo hice para hacer caer a nadie, lo hice para que quien movía ladrillos tuviera un sitio donde poner sus manos al acabar el día. La frase cerró con aplausos que no olían a triunfo personal, sino a alivio colectivo. Mariana, a quien a lo largo del proceso se le reconocieron derechos a la defensa hasta donde la ley lo permitió, afrontó sus consecuencias legales. En el proceso penal que la siguió, hubo defensas, atenuantes y peritajes. La justicia, lenta y compleja, dictaminó sanciones en la medida en que las pruebas lo respaldaron. Para Daniel, ese episodio quedó como la confirmación de una regla que había aprendido. No es la caída del otro lo que sana, sino la reparación de lo que él mismo pudo sostener. La historia cerró con una imagen que Daniel guardó como un tesoro íntimo. Él, ya menos joven,
en una mesa del centro navarro, hablando con un joven carpintero que quería aprender contabilidad básica para su negocio. Le ofreció un café y le explicó, en términos sencillos, cómo leer una factura. No era el hombre que buscaba venganza, era quien cuidaba de su gente. La tarjeta de su padre seguía en su cartera, gastada y sin brillo. La miró una vez más y la devolvió al bolsillo. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Lo que le quedaba era la labor diaria, asegurar que el ancla hiciera su trabajo. Si esta historia te ha llegado, deja un gracias en los comentarios y mira los vídeos recomendados en pantalla.